Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en esta hora. Como miran, ¿por qué la maldición? Es una pregunta que muchos se hacen en este mundo. Y muchos de los que se contestan a sí mismos esta pregunta, se lo contestan erróneamente. Pero en este día, vamos a dejar que sea la palabra de Dios que nos ayude a entender sobre este tema. ¿Y cómo hacer para evitar la maldición en nuestra vida? Nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 26, el versículo 2. Lee conmigo. Como el gorión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nos dice claramente la palabra de Dios. Nos dice claramente la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Como el gorión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, como el gorión en su vagar no tiene en dónde reposar, como la golondrina en su vuelo no tiene en dónde reposar. De igual manera, dice la palabra de Dios, la maldición no reposará, no descansará sobre quien no merece ser maldito. O sea, que no importa de dónde sea pronunciada la maldición, si tú no mereces esa maldición, no tienes nada de qué preocuparte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos dice Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Pone mucha atención. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La maldición de Jehová está en la casa del impío. O sea, la maldición de Dios, que es algo que nadie puede revocar, está en la casa de las personas malas, de las personas que se dedican al pecado, a quebrantar los mandamientos de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero dice también la palabra de Dios, pero Dios bendecirá la morada de los justos. O sea, que la maldición estará en la casa de los pecadores, en otras palabras. La maldición estará en la casa de las personas que solo buscan hacer el mal, los impíos, los malos. Esa es la casa en donde estará la maldición. Pero la casa de los justos, la casa de los que obedecen a Jehová, vivirán siempre benditos, porque Jehová lo ha dicho así. Así es que si procuras hacer la voluntad de Dios, no tienes de qué preocuparte, porque maldición no habrá para tu vida, porque Jehová lo ha dicho así. Veamos qué nos dice Deuteronomio 30:19. Lee conmigo.
a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En el libro de Deuteronomio, podríamos decir que Moisés estaba repitiendo, estaba recordando al pueblo de Dios el pacto que tenían ellos con Dios. Y decía Moisés que a los cielos y a la tierra está llamando por testigos contra ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que delante de ellos estaba poniendo la vida y la muerte, que es la bendición y la maldición. Y Moisés, de parte de Dios, deseando siempre el bien de su pueblo, les aconseja: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando se trata de la maldición para la vida de cada persona, es una elección. O sea, la bendición y la maldición dependerá de lo que tú elijas. O sea, aún cuando vemos que la maldición viene de parte de Dios, pero cuando la palabra de Dios dice que viene de parte de Dios, no quiere dar a entender que Dios maldice directamente a la persona por pecar, sino que estamos viendo que Dios da a cada persona la conciencia y la libertad para elegir. Entonces, si tú vives una vida maldita, si vives una vida desgraciada, es porque tú mismo, amigo, amiga que estás escuchando, has escogido que ese sea la vida para ti. Una vida bajo maldición, una vida bajo desgracia. Pero tú eres el que has elegido que quieres vivir esa vida de maldición. Porque Dios dice claramente: escoge tú. Y Dios invita a escoger la vida, a escoger la bendición. Pues Dios es bueno y procura siempre el bienestar de toda su creación. Nos dice Deuteronomio 11, 26 al 28. Lee conmigo. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Nos dice claramente la palabra de Dios que la bendición depende de que el pueblo escuche los mandamientos de Dios y lo ponga por obra. Dios le decía a su pueblo, por boca de Moisés, que era necesario que ellos obedecieran a los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés. De eso dependería la bendición para sus propias vidas. Y la maldición, si no oían y obedecían los mandamientos de Jehová, Dios. Así es que, así como fue para el pueblo de Dios en el pasado, así lo es para nosotros en este tiempo. Podemos escoger la bendición, que es oír los mandamientos de Dios y ponerlo por obra en nuestra propia vida, o con nuestra propia vida. Pero si nosotros elegimos apartarnos de los mandamientos de Dios y no obedecerle, entonces la maldición vendrá sobre nuestra vida. Y nadie será responsable de esa maldición sobre nuestra vida que nosotros mismos. Ni siquiera Dios. Dios no tiene la culpa de las elecciones que hagamos nosotros para que luego vivamos bajo maldición.
Así es que tú, amigo, amiga que estás escuchando, puedes elegir y Dios desea que elijas la bendición, que es escuchar sus mandamientos y obedecerle. Nos sigue diciendo, Deuteronomio 28:45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Espero, amigo, amiga que estás escuchando, que estés entendiendo este mensaje este día, porque depende de lo que estás escuchando y quieres poner por obra, será la bendición para tu vida o la maldición. Se le decía a su pueblo por boca de Moisés, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. O sea, te van a destruir. El propósito de la maldición es destruir a las personas. Pero básicamente, esas personas que viven bajo maldición es porque ellos han elegido vivir bajo maldición y ellos se destruyen a ellos mismos con las elecciones que hacen. Porque no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. O sea, hoy Dios te está diciendo, amigo, amiga que escuchas, hermano, hermana que escuchas, que la maldición, si no es sobre tu vida, puede venir sobre tu vida por cuanto eliges desobedecer a la voz de Dios y guardar sus mandamientos que Dios ha mandado. Meditemos en esto. Hay muchas personas que dicen, de seguro me está yendo mal porque mi madre me maldijo. Muchas personas creen bastante en la maldición de una madre. Y dicen, de seguro me está yendo mal porque fue mi madre quien me maldijo. Pero en esta hora hemos visto de que no hay necesidad de que sea una persona quien te maldiga. Ya que a pesar de que salga una maldición de la boca de tu padre o de tu madre, todo dependerá si estás obedeciendo a Dios o no. Si estás obedeciendo a los mandamientos de Dios o no estás obedeciendo. Mira que es la palabra de Dios, es el mandamiento de Dios el que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, cuando tú le faltas el respeto a tu padre o a tu madre, a pesar de que tu padre o tu madre sean capaces de echar maldición sobre ti, ellos no tendrían que hacerlo. Incluso un buen padre, una buena madre no maldecirán. Y ningún hijo de Dios maldeciría a ninguno, pues Dios no nos manda a maldecir, sino a bendecir. Pero no hay necesidad. Porque en el momento que tú le faltas el respeto a tu madre, le faltas el respeto a tu padre, ya llevas la maldición sobre tu vida, ya que estás desobedeciendo el mandamiento de Dios. Pero, aun si lo has hecho, tienes oportunidad de arrepentirte, porque Dios quiere perdonarte. Nos sigue diciendo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Números 28:8. Esta fue la ocasión
Cuando Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios no se olvidaba de su pueblo, no se olvidaba de quien él había bendecido. Entonces Balac le decía, maldícelos, porque si tú los maldices seguramente yo podré vencerlos. Según la palabra de Dios, y lo puedes comprobar leyendo el capítulo 21, 22 y 23 de Números, la historia de Balac y Balaam. Según Balac entendía que Balaam tenía ese poder de bendecir y maldecir, y ciertamente la bendición o la maldición pronunciada por ese hombre, un mago, un hechicero, caía sobre quienes él lo pronunciaba. Pero el pueblo de Dios era bendito. Y cuando Balac le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Dios, Balaam le responde, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? El Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. A pesar de que buscaba bienestar propio y no obedecer a Dios como él decía, que obedecía o quería obedecer a Dios. Pero el Espíritu de Dios estaba ahí y Dios jamás iba a permitir que él pronunciara maldición sobre quien él había bendecido. Por eso le contestó Balaam a Balac, no puedo maldecir yo al que Dios no ha maldecido. No puedo condenar yo al que Dios no ha condenado. Una vez más, no importa quién quiera o abra su boca para maldecirte. Si Dios no te ha maldecido, tú no eres maldito, sino que eres bendito. Si Dios no te ha condenado, tú no estás condenado, sino que tú eres libre para el reino de Dios. Así es que entiende en este día, amigo, amiga que estás escuchando, de que si eres bendito de parte de Dios, nadie puede maldecirte. Y si eres libre de parte de Dios, nadie puede condenarte, por cuanto obedeces a Dios como Dios manda. Génesis 12:3 nos dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios hacía un pacto con Abraham, Dios hacía un pacto con todo un pueblo, con su pueblo, con los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, que es Israel. Dios le decía que él bendecirá, o sea, Dios había bendecido a Abraham, y en Abraham serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Por cuanto Dios había bendecido a Abraham y a su descendencia, no había nadie quien pudiera maldecirlos, como ya leímos antes. Pero aparte de eso, Dios le decía, yo te bendigo a ti, tú vas a ser bendición para todas las familias en la tierra. Por cuanto yo te bendigo a ti, a quienes te bendigan yo los bendeciré, y a quienes te maldigan yo los maldeciré. Por eso dice nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento de igual manera: no maldigas, aún a los que te maldicen, bendícelos, aún a los que te tratan mal, trátalos bien. Nos dice Dios que Él bendecirá a los que bendigan a su pueblo, y Él maldecirá a los que maldigan a su pueblo. Así es que tú, amigo, amiga que estás escuchando, de lo único que tienes que preocuparte, de lo único que tenemos que preocuparnos es de agradar a Dios, de obedecer a Dios.
Porque de eso se trata la vida, de eso se trata la bendición, de obedecer a Dios. Dios se va a encargar de bendecir a los que nos bendigan y Dios se va a encargar de maldecir a los que nos maldigan. Entonces, nuestra única responsabilidad delante de Dios es obedecer a sus mandamientos. De ahí nada más. Vamos a ver qué nos dice para terminar ya. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 23, el versículo 5, lee conmigo. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. La gloria sea para Dios. Repitiéndoles Moisés una vez más al pueblo de Dios lo que había sucedido en el tiempo de Balac y Balaam. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, o sea, la voluntad de Balaam si era maldecir al pueblo de Dios, por cuanto había una gran recompensa en oro y en plata para él. Pero Dios no quiso que la voz de Balaam saliera para maldecir a su propio pueblo, sino que Jehová Dios convirtió la maldición que era para pronunciar de parte de Balaam hacia el pueblo de Dios en bendición. O sea, la boca de aquel que pudo haberse abrido para maldecir, tuvo que abrirse para bendecir, porque el pueblo era el pueblo de Dios y porque Dios amaba a su pueblo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios no quiso oír a Balaam y transformó la maldición en bendición para su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Querido hermano, querida hermana que has escuchado en esta hora, quizá seas uno de esas personas que vive en la desgracia, que vive bajo maldición. Porque eso no tiene que ver si vas a la iglesia y no vas a la iglesia. No se trata de ir a la iglesia o no ir a la iglesia. La bendición o la maldición se trata en la elección que haces. Obedecer a Dios para ser bendito, bendita, o desobedecerle para ser maldito, maldita. Ya hemos estudiado en esta hora de que la maldición sin causa es como el gorrión en su vagar, como la golondrina en vuelo, no tienen en dónde reposar. Así la maldición no tiene en dónde reposar, no importa de dónde venga, mientras no merezcas esa maldición. ¿Y cómo llegas a merecer ser maldito? Pues cuando desobedeces a Dios, cuando endureces tu corazón para escuchar los mandamientos de Dios y obedecerle. Ese es cuando la maldición viene a tu vida. Así es que, aún si ya te bautizaste y estás yendo a la iglesia, y ves que hay cosas que no andan bien en tu vida, hay cosas en las que no parece como que fueras hijo o hija de Dios, por lo mal que te va. Analiza tu vida, porque si es verdad que nuestra fe muchas veces será probada, pero ya vemos que también la maldición puede llegar a nuestra vida si no obedecemos los mandamientos de Dios, no obedecemos la voz de Dios. Y a ti, amigo, amiga que estás escuchando, hay muchas maldiciones en este mundo.
por vivir apartados de Dios, como son los vicios, como es perder la familia, como es aguantar hambre, como es vivir solo enfermo y muchas otras cosas más. Son maldiciones a nuestra vida. Yo los viví, pero Dios no quiere que tú los vivas o los sigas viviendo. Dios quiere hacerte bien en este día. ¿Qué tienes que hacer? Solo toma el santo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Estúdialo. Lo que Dios te enseñe, obedécele. Y hoy la bendición ha venido a tu vida. Ya no habrá más maldición. Si no entendías qué es la maldición y pensabas que te maldijo tu padre o te maldijo tu madre, quizá sí pronunciaron maldición sobre ti, pero no es el mayor motivo, sino que el mayor motivo es porque desobedeces a Dios. Quizá le faltas el respeto a tu padre o a tu madre. Los insultas, los desprecias, les quitas en vez que les des. Pero hoy Dios quiere enseñarte su verdad y darte bendición, porque a ti también te ama. Espero en Dios que tomes en cuenta mi consejo y de hoy en adelante, seas cristiano o no, tomes tu Biblia, empieces a estudiar la palabra de Dios y obedezcas a Dios para que la bendición sea sobre tu vida. El reino de Dios está cerca y hay que prepararnos porque Dios me ama a mí y te ama a ti también, amigo, amiga que estás escuchando, y quiere que tú y yo seamos salvos, pero también que vivamos bajo bendición en este tiempo que estamos viviendo. Espero en Dios que este mensaje, este corto mensaje, sea de bendición para la vida de cada uno que ha escuchado. Y si crees que recibes la bendición de Dios por medio de este mensaje, te invito a que lo compartas para que otros también salgan de su ignorancia, conozcan más acerca de la bendición de Dios y apartarse de la maldición para que también vivan en este tiempo, sean felices y para el reino de Dios sean tomados para la eternidad. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno, cada una que ha escuchado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos que Dios los acompañe en todo tiempo y su bendición nunca falte en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les agradecemos mucho por su tiempo.